Bienvenidos a un programa más de nuestros estudios de grabación. Sé mi seguidor, TJ Pimo, Nicaragua. El fin del mundo está en la puerta, según dijo nuestro hermano menor, ungido representante de Jehová, miembro del esclavo, fiel y prudente, un hermano con una voz que dan ganas de escucharlo durante un programa de asamblea de 8 días continuo, sin interrupción, por su cara alegre, su voz animadora, contagiosa. Yo creo que solo rivaliza con la subyugante personalidad que debió tener nuestro Señor Jesucristo, que convocaba multitudes, incluso hasta los niños. Ese hermano Franklin es muy subyugante la personalidad. Aquí genera mucha envidia en los miembros del cuerpo gobernante y otros ungidos, porque nosotros sabemos, somos humanos imperfectos, pero la organización de Jehová es perfecta. Y hemos anunciado la serie de testimonios, el calvario que ha vivido nuestra hermana Dorotea Duda, debido a que ella había caído en las manos de los apóstatas y en una lucha entre lo que le decían los apóstatas a través de la tecnología dominada por Satanás y lo que le decimos nosotros, el verdadero pueblo de Jehová, los cristianos que hoy hacen la voluntad de Jehová en nuestros días. Déjenme presentarle el programa para hoy. Escúchenlo con atención. Estaremos eternamente agradecidos. Este sábado 18 de septiembre murió Yancy Cardenal, la madre de la menor abusada por el testigo de Jehová activo, padre del anciano de la congregación a la que pertenecí. Bueno, murió a consecuencia del virus. No se atendió a tiempo. Es una actitud que se vive mucho en los países pobres, donde la religión, como el cristianismo, promueve, los líderes evangélicos promueven que el que se vacuna contra el virus demuestra que no tiene fe en Dios. Por eso en nuestros programas hablamos de que nuestra información está dirigida a las personas para que no sean víctimas de manipulaciones, del control mental, que usen su propio análisis, su capacidad de pensar, que todos la tenemos. Todos somos capaces de pensar de una manera brillante. Los líderes evangélicos van a ser juzgados en Bolivia, según escuché al presidente de ese país. En Honduras también un pastor evangélico murió a consecuencia del virus y en sus prédicas decía que no se vacunaran porque quien se vacuna demuestra que no tiene fe en Dios. Y pregúntense ustedes, usando la capacidad analítica, ¿por qué me vacuno contra
contra la polio, contra la tuberculosis, contra la influenza, contra los estreptococos, contra el sarampión. ¿Por qué no me voy a vacunar entonces contra el virus y sus mutaciones actuales? Hace poco, hace unos días, creo que este viernes, recibí en mi casa a una persona, un trabajador de este lugar, y le pregunté si ya se había vacunado porque me enseñó la foto de su hijo. Me lo enseñó, mire, está mi muchachito, dice, lo traje a vacunar contra la polio. Ajá, le dije yo, qué bueno. ¿Y vos ya te vacunaste? Porque ya están vacunando en Nicaragua a partir de los 30 años. Una tristeza para mí porque en Centroamérica estamos en el último lugar. Ha habido una mala organización y estamos en el último lugar. Muy triste. El Salvador nos lleva a la delantera pero no es una cuestión de competencia, pero pensé que íbamos a tener una mejor organización, puesto que tenemos el país más grande, pero el menos densamente poblado. Y la respuesta que me dio él es de que él está cubierto con la sangre de Cristo. Entonces le dije, qué interesante, vos estás cubierto con la sangre de Cristo y no te vacunaste contra el virus. Tu hijo entonces no está cubierto con la sangre de Cristo y lo fuiste a llevar a vacunar contra la polio. Ah, eso es otra cosa, me dijo. El pastor nos dijo, entonces yo ni siquiera lo dejé hablar y le conté lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está sucediendo en Honduras. Y no lo logré convencer. Esos dos factores están pasando. Otra cosa es la ignorancia, porque esta persona no profesaba ninguna religión, solo que ella recibió un tiempo estudio bíblico con los testigos de Jehová, pero a raíz del abuso hacia su hija dejó de recibirlo, pero no estaba influenciada por nada. Los testigos de Jehová no se niegan a la vacunación, pero sí en años anteriores, en su inicio de la organización, sí estaba en contra porque la tecnología era del cachú y todo lo que no procede de Jehová, todo lo que es de la organización Testigo de Jehová, está en manos del cachudo, en manos de Satanás. O son de la organización de Jehová, o si no son de Satanás. Les voy a mostrar una revista muy vieja donde allí lo menciona eso. Para que no digan de que yo mucho hablo eso, pero es algo que se enseña, mucho se repite, es una táctica de las organizaciones con prácticas de secta, que la palabra secta se usa de manera despectiva, es un peyorativo, pero si una organización practica religión, está constituida sin fines de lucro, pero sus prácticas son de una secta, pues lo tenemos que decir. No nos vamos a referir a ella como secta porque nos podemos meter a problemas y esta batalla la tenemos que ganar en buena lid, a como es debido, las cosas tal cual. Por eso le llamamos la organización, pero que tiene prácticas de secta porque nos controlan la mente repitiéndonos y repitiéndonos y repitiéndonos las mismas cosas. El esclavo va, el esclavo viene, el esclavo va, el esclavo viene y nadie lo detiene. La ropa, la ropa, la ropa, la ropa, cómo debe de ser, cómo nos tenemos que vestir. Los hombres aquí se están muriendo de calor con temperaturas de 40 Celsius y con corbata y saco, y qué horror, qué barbaridad. Y todos viendo un fin de mundo que nunca llega,
todos viendo un paraíso que nunca llega y que no existe, ni sabemos si va a existir, si es en el cielo, si es en la tierra, no sé, ni me interesa, ya no me interesa eso. Entonces, el caso es de que tenemos base, hemos estado en la organización y por eso tenemos derecho, hablamos con autoridad sobre estos temas. Y en memoria de Yancy, por su lucha que hizo, que no la terminó, pero yo espero que su padre lo haga. Sus niñas quedaron en la orfandad de la madre. La menor abusada contrajo el virus. Ahora saben que la variante está atacando a los jóvenes y están necesitando ayuda. Vamos a ver si los amorosos testigos, porque les he hablado en otros vídeos, que la víctima tiene a su victimario viviendo enfrente, a escasos metros enfrente de su casa. El viejo degenerado sucio. Allí vive y levanta la mano para dar comentarios y todo, y predica. Ya debe padecer túnel del carpo, predica, enviando información digital, predicando a gente, interrumpiéndole en sus labores. Entonces, voy a esperar, tal vez les ayudan. Ayer me llamaron la familia de ella diciéndome que necesitaban comprar una medicina, cosa que se me hace raro porque aquí el gobierno está dando la medicina para atender esto, ¿verdad? La voy a mandar a que vayan donde los amorosos testigos, porque la tía de ella recibe estudio con los testigos de Jehová, la tía de la niña, y son vecinas. Y los primos de la niña, que son vecinos, también reciben estudios con los testigos de Jehová. Tal vez el comité de socorro hace el gran milagro de ayudarles y repara los daños, medio repara. Bueno, y sabemos que utilizamos información de tercero para análisis y advertencia a las personas que no sean víctimas de organizaciones oprobiosas, manipuladoras, controladoras, donde lo que hay detrás es dinero y poder. Vamos a abordar el caso de una noticia de un acuso de testigos de acuso a testigos de Jehová por encubrir casos de abusos a niños en el Perú. Esta noticia pues no es reciente, sino que es de hace unos 2 años, pero hemos visto este fenómeno que gracias a la tecnología del internet la gente se está dando cuenta. Y bueno, la serie de la lucha que vive la hermana Dorotea Duda, desde que está viéndolo, por casualidad le llegó información de los apóstatas, ahora que las reuniones son digitales, virtuales. Entonces ella está en esa lucha, le llega información, ella cae, pero siempre está la hermandad mundial presta, lista para ayudar a los que son débiles en la fe. Porque como dijo el hermano Davis Play, no somos fuertes para aguantar los ataques de Satanás que usa a los malditos apóstatas. Porque así me dijeron a mí, malditos, un amoroso testigo de Jehová que me dijo maldita apóstata, y en 3 mensajes me mandó, y en uno de ellos me dijo que va a venir a Nicaragua y que desea él mismo matarme con sus propias manos. Qué amoroso. Lo aplaudo
porque ellos obedecen ciegamente a la organización y a sus líderes en todo lo que hacen, en todo lo que dicen. Porque nuestro amoroso hermano Anthony Morris, que le gusta el piquinjuki, el whisky Macallan de los más caros que hay, él en uno de sus amorosos discursos desea la muerte de los apóstatas, tal como Jehová promete que va a destruir a los apóstatas. Pues a nosotros nos alegra el día que eso pase. Eso dijo y enciende un cerillo y ¡puf! Que así se van a desaparecer como la neblina. Entonces las ovejitas también aprenden lo mismo. Voy a compartirles la pantalla. ¿Por qué hablamos de que la organización de Jehová, el que la rechaza, pasa a ser de Satanás? Está en manos de Satanás. Vamos a verlo. El canal de Emma ya sufrió una demanda. Emma es un joven que hace un activismo de una manera satírica, hace parodias y tiene mucha ocurrencia divertida, y por haber usado en uno de sus programas lo que publica este sitio JW, en uno de los discursos sale un video musical, entonces la Watchtower ya lo demandó. Y ahí está pues el video, por si acaso quieren la información, lo pueden ver, canal de Emma, el rincón de Emma se llama. Entonces, aquí miren, yo llegué a esto, ¿verdad? Que se mira en la página de ellos, Organización de Jehová. Miren los índices de las publicaciones desde 1986 al 2021. Los testigos de Jehová mencionan que pues Dios tiene una organización y está dividida la parte celestial, que no la miramos nosotros, donde están los ángeles, y la parte terrestre, que es la que dirige el representante de Jehová en la tierra a través de la clase del esclavo fiel y prudente. Aclaración de creencias, 1925, una creencia aclarada en 1925, cuando la religión, esta organización ya había sido fundada, primero como estudiantes de la Biblia. Voy a leerles, aquí es muy interesante, sobre lo de la organización. ¿Qué organizaciones? Se llama Anuncien al Rey y al Reino, 1914 a 1941. Los testigos de Jehová, proclamadores del reino. Esto aparece en el libro Proclamadores del Reino, un libro como de más de 1000 páginas. ¿Qué organización? ¿La de Jehová o la de Satanás? O sea que solo existen dos organizaciones, la de Jehová y la del cachudo. Si usted no pertenece a la de Jehová, pues ya sabe a dónde está. Esto es excluyente. Por eso esta es una organización excluyente, discriminatoria. Vamos a leerla. Nacimiento de la nación fue el título de un sorprendente artículo que se publicó en The Watchtower del 1 de marzo de 1925. Presentaba un mejor entendimiento
Antes, nuevas luces. Ahora, antes era mejor entendimiento. Ahora le dicen nuevo entendimiento o nuevas luces. Nuevas luces le dicen. Presentaba un mejor entendimiento del capítulo 12 de Revelación, que a algunos se les hizo difícil de aceptar. Si ese es un libro complejo de entender, el libro de Revelación, o sea, Apocalipsis. Ay, ya se me escapó. Los personajes simbólicos mencionados en este capítulo de Revelación fueron identificados de la siguiente manera. La mujer que da a luz como la organización celestial de Dios. O sea, que es la mujer de Jehová, la organización que está en los cielos. Es la organización, pero una parte celeste que está en los cielos, de ahí viene la palabra celeste, está en los cielos, y la que está en la tierra. El dragón, el versículo 3, versículo 3, ¿verdad? Como la organización del diablo. Y el hijo varón, versión 5, versión autorizada, como el nuevo reino o nuevo gobierno. O sea, el nuevo mundo donde van a entrar, pues, los testigos de Jehová, solo los que pertenecen a la organización, porque el resto será destruido. Con esto como base, por primera vez se explicó de manera clara el siguiente punto. Hay dos organizaciones diferentes y opuestas, la de Jehová y la de Satanás. Además, después de la guerra en el cielo, versículo 7, vea, no sé qué es, vea, Satanás y los demonios que lo apoyaban fueron echados de ahí y arrojados a la tierra. Válgame Dios. Ese LSD que consume esta gente es bien fuerte. R.N. Newell, quien fue más tarde representante viajante de la sociedad Watchtower, escribió, ahora un representante viajante, son misioneros o superintendentes de circuito. Escribió, nos sentamos a estudiar la revista y la estudiamos toda la noche, no durmieron, hasta que pude entenderla bien. Salió humo. Asistimos a una asamblea en Portland, Oregón, y ahí hallamos a los hermanos muy inquietos, claro, y quién no se va a inquietar con que le estén diciendo unas locuras absurdas. Bueno, ¿y qué locura va a ser cuerda? Algunos ahí estaban dispuestos a rechazar The Watchtower a causa de aquel artículo. ¿Por qué se les hizo tan difícil a algunos aceptar la explicación que se dio del capítulo 12 de Revelación? Sí, ¿verdad? ¿Por qué se les hizo tan difícil si es tan fácil? ¿Ah? Ay, que realmente son burros. Por un lado, difería mucho de lo que se había publicado. Ay, Dios, qué barbaridad. Jodido, mejor me voy para allí. De lo... Oh. Dios mío, ¿qué hice? Aquí está. Aquí ya lo tengo. Ay, Dios. Por hacer un bonito hice un feo. Aquí está. Por un lado, difería mucho de lo que se había publicado en el libro The Finished Mystery, el misterio terminado, que fue principalmente una compilación póstuma de los escritos del hermano Russell. Bueno, el hermano Raymond Franz, quien escribió Crisis de Conciencia, dice que el misterio terminado lo escribió el siguiente presidente de la Watchtower, el juez degenerado Joseph Rutherford.
y le atribuyó la autoría a Russell. Claro, el hombre ya estaba muerto, ¿quién iba a decir? Pero los que están vivos saben la mentira. Thorpe, quien fue peregrino viajante, explicó, así les decían antes peregrino, el artículo sobre el nacimiento de la nación fue difícil de aceptar debido a una interpretación previa que había dado nuestro querido hermano Russell, la cual considerábamos la explicación definitiva de Revelación, o sea, de Apocalipsis, de ese capítulo 12. No fue extraño, pues, que algunos tropezaron a causa de ella. J. Abonnett, quien fue peregrino también, hizo notar lo siguiente. Indudablemente, esta interpretación podrá causar un zarandeo, pero los que son realmente sinceros en la fe, o sea, los que no tienen células grises, permanecerán firmes y se regocijarán. Los que son siempre manipulados, que no pueden pensar por ellos mismos y necesitan que otros piensen por ellos, les metan pensamiento ajeno, ya no son capaces de pensar por sí solos. Dele pereza a la mente y verá cómo no aprende nada, dice un refrán. A los que eran realmente sinceros, les alegró de verdad la nueva explicación. ¿Qué quiere decir esto? Si a usted la organización le enseña algo nuevo, o todo lo que le enseñe, usted lo cuestiona, usted no está de acuerdo, usted no es una persona sincera y no es sincera en la fe y no va a permanecer firme. Eso es lo que quiere decir esto. Indudablemente, miren qué aseveración. Esta interpretación podrá causar un zarandeo, pero los que son realmente sinceros en la fe permanecerán firmes y se regocijarán. Sí, los dundos, perdonen la expresión, pero así es, los dundos. A los que eran realmente sinceros, o sea, los que sufren síndrome de Down, perdonen la expresión, pero es que la persona sincera, hay muchos testigos de Jehová muy buenos, pero como no les ponen mucha carga, no son capaces ya de pensar por ellos mismos. La religión de ellos, la organización lo atrae a uno con su salamería, con su organización, con su orden, pero ya adentro, ya apenas bautizado, ya comienza la controladera y es insoportable. Produce gozo al inicio, predicar y todo eso, quizás porque es una nueva experiencia, pero ya después empieza aquel control y uno empieza a ver esa repetidera de cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, aquel ciclo de repetición y repetición y repetición, y aquel chismerío, aquello de estar fijándose en la vida del otro, aquello de estar señalando a las otras religiones y no ver los errores que tenemos en la nuestra, aquello de que no vean lo que el esclavo da, no vean otra cosa más de lo que el esclavo da, solo lo del esclavo, todo lo que está afuera lo va a envolver, lo va a enredar, lo va a atrapar, y si se alejan de Jehová, les va a ir mal. Son malos deseos para quien se aleja. Miedo, la política del miedo. Vamos a finalizar con el párrafo. A los que eran realmente sinceros, o sea, a los que no se tragaron el cuento, esos eran hipócritas. Al que no se traga el cuento es un hipócrita. Al que sí se lo traga, ese sí es sincero, es firme y tiene fe. A los que eran realmente sinceros les alegró de verdad la nueva explicación. En ese momento entendían con claridad que toda persona pertenece o a la organización de Jehová o a la de Satanás. Lo vuelvo a leer. En ese momento entendían con claridad que toda persona pertenece o a la organización de Jehová o a la de Satanás. Recuerden, explicaba el artículo, nacimiento de la nación.
Será nuestro privilegio luchar con valentía por la causa de nuestro Rey, proclamando el mensaje que nos ha encomendado. Bueno, y hasta aquí esta sucia, cochina y mugrosa enseñanza. Para mí, pues que yo no soy enferma de síndrome de Down. Pero para ellos, pues, no fui sincera en la fe, ni permanecer firme y nunca sentí gozo. Bueno, Dios pesa los corazones. Entonces, aclarado el asunto de por qué vivimos mencionando que todo lo que no es de Jehová es del cachudo. Veamos cómo la pobre hermana Dorotea Duda continúa su testimonio de lucha contra la apostasía y cómo logra ella estar venciendo, saliendo victoriosa, firme, victoriosa, triunfante. Gracias a la hermandad. Gracias a nuestra amorosa hermandad. Estaba preparando mi oración para unirme a la consideración del servicio de predicación. El hermano había hecho la oración y ya me disponía a predicar por teléfono. Iba a mostrar un vídeo y me sale el canal de un apóstata. Y yo luchaba porque el discurso del hermano David Play estaba en mi memoria. Y no dejaba de ver yo que se habían cumplido las palabras que él dijo, que no estaba malo, que se arreglaran. Los testigos de Jehová debajo de la mesa antes de ir a un tribunal, como lo hicieron con el gobierno de Australia, pagar la indemnización con el dinero de nosotros y no perder los beneficios que el gobierno da, y así no pagar impuestos nuestra amorosa organización y poder seguir realizando esta obra que jamás se volverá a repetir, un privilegio único al que pertenezco. Y recordaba aquel discurso del hermano, Anthony Morris III, instándonos a donar más dinero de manera voluntaria, viendo cómo se contradecía con la carta. En la carta decía que teníamos que dar una cuota fija y en el discurso decía que era voluntario, como en las otras religiones de la cristiandad piden, pero en nuestra organización no. Y yo miraba que era mentira. Y llamé a mi madre espiritual y me dijo: Dorotea, hermanita Duda, órele a Jehová. Y le oré a Jehová. Y decidí quitarme las calzas de oro que andaban en 3 piezas dentales. Y las llevé a la joyería y me dieron 600 córdobas. Y los llevé a la casa del anciano de congregación. Y me siento muy gozosa porque yo sé que cuando entre al paraíso, Jehová me va a restaurar mis dientes. Estoy muy segura. Todos vamos a ser perfectos. Y estoy pensando seriamente en vender mis anteojos que me costaron 2,000 córdobas
y me voy a comprar unos de 500 córdobas en las rebajas de Navidad, en esa fiesta pagana. Y la diferencia la voy a donar para la obra del reino. Porque yo sé que cuando entre al paraíso, Jehová me va a restaurar mi visión. Voy a mirar perfectamente, sin ningún mal de astigmatismo, ni miopía, ni presbicia que heredamos del pecado de Adán y Eva. Que yo no entiendo por qué estoy pagando la culpa de Adán y Eva si yo no pequé. Ellos fueron los que pecaron, pero yo estoy pagando la culpa. Pero esos secretos Jehová nos lo va a revelar, porque en el libro de Apocalipsis dice que se van a abrir nuevos hoyos y ahí se nos van a terminar de explicar nuevas cosas que no entendemos actualmente. Estaba viendo la noticia que me atrapó de la apóstata de ese canal. Vi con toda claridad que había sido una infiltrada en nuestra organización, como bien dijo nuestro hermano David Splain. Miré con horror cómo anunciaba en el diario El Comercio una noticia de la cadena BBC News Mundo. Una noticia, la norma por la que acusan a los testigos de Jehová de encubrir casos de abusos a niños. Con más de 8 millones de fieles en más de 200 países, esta agrupación cristiana se encuentra en medio de un escándalo. Sí, esas son las fotos de mis amados hermanos en una asamblea. Esta debe ser en algún lugar de España, en Barcelona. Los testigos de Jehová se caracterizan por hacer una interpretación estricta de la Biblia. Sí, es verdad. Esta noticia es de Lima, Perú, 4 de julio de 2017. Yo no sé dónde queda Lima. Soy precursora desde hace 40 años. Dejé la escuela primaria para servir completamente a Jehová. Y ahí yo soy feliz. Por eso no sé si Lima se refiere a la fruta lima o no sé qué lugar es. Karen tenía unos 12 años cuando comenzó a ser víctima de abusos sexuales. La agresión prosiguió hasta que cumplió 15 años y ella se atrevió a contarle lo que ocurría a su padre, John Binney, quien en esa época era uno de los miembros del grupo de ancianos o superintendentes del grupo local de los testigos de Jehová en la ciudad de Barry, en el sur de Gales, Reino Unido. Ni a la familia del anciano se le escapó. Aquí hay que seguir la noticia en @mundo_sp. La situación no era fácil. El agresor era un cuñado de Binney y también era uno de los superintendentes de ese mismo grupo religioso cristiano fundado en Estados Unidos, la madre patria, a fines del siglo XIX y que en la actualidad tiene más de 8 millones de seguidores repartidos en más de 200 países. Binney llevó el caso ante las autoridades de la agrupación que realizaron una suerte de audiencia privada regida por 2 superintendentes. Ante ellos, Karen narró los abusos de los que había sido víctima, los cuales fueron negados por su agresor. Al final de la reunión, los 2 superintendentes elaboraron un informe para el grupo de ancianos, quienes debían decidir si había un caso de comité judicial. Dice Binney en una entrevista con el periodista David Cook, quien realizó un reportaje sobre este tema para el Servicio Mundial de la BBC. Dado que era la palabra de Karen contra la de él y que los testigos de Jehová necesitan que haya 2 testigos ante cualquier pecado, entonces decidieron que no se podía hacer nada. Es lo que decimos. Voy a abusar a esta niña. Que venga un testigo. El episodio derivó en el alejamiento de Karen y de Binney de la agrupación religiosa.
a los dos aplicándole el mismo castigo cuando fue uno el que lo cometió. ¡Qué barbaridad! A la que perteneció durante casi medio siglo. Vinny se convirtió en un fuerte crítico de la manera como el culto manejaba los casos de abusos sexuales. Oh, perdón, me equivoqué. Vinny es el padre de la muchacha. El anciano de congregación. Casi medio siglo, díganme. Vinny se convirtió en un fuerte crítico de la manera como el culto manejaba los casos de abusos sexuales, sí, concretamente de la llamada regla de los 2 testigos. Claro, me imagino que fue anciano de congregación, juzgó a los demás de manera implacable, le tocó a él, ahora sí. Por esta controvertida norma, la agrupación ha sido cuestionada en diversas partes del mundo y señalada por facilitar la impunidad en casos de pederastía. ¿Pero de dónde proviene la regla? Una lectura literal. Los testigos de Jehová basan su fe en una estricta interpretación de la Biblia, libro que se supone norma todas las facetas de sus vidas. Falso de toda falsedad, porque como les digo, Dios creó todo, dijo Dios, todo era bueno, y de repente no se sale comiendo al chancho porque tiene pezuña, es inmundo. La mujer no se puede tocar cuando está menstruando porque es cochina, es impura, pero él dice que todo lo hizo bueno. No lo entiendo a Dios en esa parte, pero yo creo en Dios. Pero me gusta más Jesús. A las adúlteras se les apedreaba. ¿Por qué no apedrean los casos de adulterio? ¿Por qué no expulsan a todos los que hacen fornicación y a los que cometen pedofilia? ¿Por qué no los expulsan? Los que los perdonan y los dejan allí en peligro de toda la niñez. Sus creencias los diferencian de los agnósticos, pero también de otras ramas del cristianismo. Aquí está una víctima bautizándose, todo es alegría. Ya después el control va a empezar. Sin embargo, en los últimos años han surgido numerosos casos de abusos sexuales dentro de la organización que no se habían difundido ni habían sido castigados debido, según se denuncia, a esta lectura literal de la Biblia, ¿no? Y también gracias a la tecnología, a la globalización, que ahorita lo que está pasando en el mundo lo sabemos en menos de 10 minutos. Los testigos de Jehová intentan basar su fe en las escrituras y como la mayor parte de las denominaciones cristianas, escogen determinados versículos a los que les otorgan un peso mayor que a otros. Sí, la Biblia es un dogma. Un dogma es algo que yo creo y lo doy por sentado. Pero no debe ser así porque son interpretaciones humanas. No puedo interpretarlo como está, de esa manera. Y nadie puede decir, esta es la interpretación verdadera, porque no es capaz. Nadie, no somos capaces. Podemos entenderla por sí solo, aquella que lo es, que se deja ver por sí sola. Como el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, pero hay partes como el Apocalipsis que yo no me atrevo a decir, yo entiendo todo esto. Continúo. Le explica a la BBC el reverendo Ross Blackman, quien durante muchos años fue miembro de ese grupo religioso, fue miembro de los TJ y en la actualidad pertenece a la Iglesia de Escocia. Este es un síndrome que siempre necesitamos, la pertenencia a grupos. Es como el que deja de fumar. Estaba fumando, fumaba, se apagaba el cigarro. Entonces viene y sustituye eso por otra cosa, como una galleta. Empieza a llenarse de carbohidratos. Entonces, él necesita algo. Sustituir esa religión y la sustituyó por otra. No lo condeno, es su decisión. Pero yo a ninguna pienso volver, ni a la bautista, donde nací, que me impuso mi madre, mucho menos a la de los testigos.
dicen que uno no debe decir de esta agua no vuelvo a beber, pero yo a ninguna religión vuelvo a ir. Quizá la regla de los 2 testigos es un buen ejemplo de ello. Claro que lo es. Tú hallas esa norma en el Antiguo Testamento, en un par de capítulos del Deuteronomio. En el primer ejemplo se trata de un caso de pena de muerte, en el que se señala que no será aplicada a menos que haya 2 testigos. Y quizá puedes entender por qué podría ser prudente en esa situación, añade. Y es muy verdad, yo tengo las citas donde este señor está dando en el punto. Es apropiado para eso, pero no para el caso del abuso sexual. También aparece en otros lugares. Hay ejemplos de 2 testigos de quienes se espera que prueben que hubo cierto comportamiento, especialmente cuando se le atribuye a alguien de autoridad. Miles de casos. La abogada de Kathleen Hallisey, quien en el 2015 representó a la primera víctima de abuso sexual en entablar un juicio civil en Reino Unido en contra de los testigos de Jehová, destaca la relación entre esa norma y la impunidad, como la de los políticos en los gobiernos. Difícilmente hay 2 testigos para un caso de abuso, y si ello es una exigencia para que se produzca una investigación y además no hay una denuncia ante las autoridades sobre la supuesta agresión, entonces no solo los niños siguen sufriendo, sino que el agresor sigue allí fuera, libre para seguir delinquiendo, le dice Hallisey a la BBC. Vean, la abogada que no pertenece a la organización de Jehová, sino que a la organización de Satanás, porque si no perteneces a una, perteneces a la otra. Claro está, ya lo vimos. Ella razona con más lógica, con más sensatez, que los testigos de Jehová, pero sabemos que lo que hay detrás es la reputación. Les importa un bledo el sentimiento de la víctima. Es la reputación, no de Jehová. Ese es un subterfugio. Usar el nombre de Jehová. Es la reputación de la organización, de su marca. No, nosotros limpiamos al que viene del alcohol y se vuelve otra vez. Al que se viene de las drogas y se vuelve otra vez. Pero el de pedofilia no, porque le damos duro a la Iglesia Católica, pero entre nosotros no hay. La abogada equipara lo que está ocurriendo con los testigos de Jehová, con el escándalo de pederastía que ha sacudido a la Iglesia Católica y a que muchos critican los testigos de Jehová. Miremosle la cola al mono que tengo adelante, pero no me miro la mía. Ciertamente las cifras de casos de los testigos de Jehová no son tan numerosas como las de los católicos, pero cuando miras el grado de encubrimiento y hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar develar documentos en relación con abusos sexuales a menores, entonces creo que es un escándalo de ese nivel, afirma. Y es lo que miramos en uno de mis vídeos anteriores en los que les di la noticia de que ya habían pagado la sucursal de Australia al gobierno para resarcir los daños en el plan de reparación, pero no dieron los nombres de los sinvergüenzas degenerados que cometieron el delito. En el 2016, una comisión especial de investigación en Australia publicó un informe muy crítico sobre el abuso sexual en los testigos de Jehová, que era particularmente duro con la regla de los 2 testigos y que no lo cambiaron, dicho sea de paso. Ni lo van a cambiar porque tenemos más bien que respetar a Dios como gobernante que a los hombres. El reporte decía que el compromiso absoluto con esa norma interpretada como palabra divina demostraba que los testigos de Jehová
sufren una grave falta de comprensión acerca de la naturaleza del abuso sexual y que su débil sistema disciplinario deja a los agresores de menores libres dentro de la organización y de la comunidad. Sí, es el caso del que yo soy testigo y del que muchos también. Ahí está el viejo sinvergüenza, levanta la mano, da comentario, cree que se va a ir a reinar con Cristo, de repente lo veo participando de los emblemas, va a decir que él es ungido para que no lo echen preso. Cuando la comisión analizó los expedientes de los testigos de Jehová, halló evidencia de 1,800 presuntas víctimas de pederastía desde la década de 1950. Y existe esta degenerada organización desde finales del siglo XIX, allá por los años 1840. Además, encontraron que en esos archivos aparecían mencionados en torno a 1 millar de supuestos agresores. Sin embargo, ninguno de los casos había sido reportado a la policía. Degenerados, perversos, malos, sin conciencia, sin corazón. Kathleen Halsey, ay, me da tanta rabia que me daña la voz, pero con tal de denunciarlo, no me importa pagar las consecuencias. Por eso hago un programa semanal. Kathleen Halsey destaca el hecho de que la agrupación no lleva ante las autoridades las denuncias que reciben. Sabemos que se hacen informes para la Watchtower, la sede principal de los testigos de Jehová, aquí en Reino Unido. Y así ocurre en todo el mundo. Y se mantiene un registro de ese reporte de supuesto abuso. Pero esos documentos nunca son entregados a las autoridades, señala. Sí, les dan órdenes de que los destruyan. Cuando ya saben que la víctima va a poner la acusación a la policía o la policía anda taloneando o andan investigadores por su cuenta, dan órdenes a los ancianos de que desaparezcan la información. Así son de cochinos. Hay documentales donde abunda eso. Están esas 3 señoras, muy inocentes ellas, no dudo de ellas, pero de que sean muy buenas, hay muy buenas personas ahí, pero muy contadas con los dedos y me sobran de la mano y me sobran dedos. La mayoría son chismosas. Como no tienen otra cosa en que entretenerse, hay muchas restricciones dentro de la organización, pues el chisme es un entretenimiento para ellos a niveles de pecado. Los responsables de la Watchtower declinaron un pedido de entrevista de la BBC, pero enviaron una declaración escrita en la que señalan que rechazan los abusos contra menores y que los consideran como un delito terrible y un pecado. Como siempre, no dan la cara en esas entrevistas, pero sí, ahí andan ellos metiendo demanda donde buscar dinero. Ahí sí dan la cara, demandando a otros en busca de dinero. Afirman que los superintendentes no protegen a los abusadores de las autoridades o de las consecuencias de sus actos y aseguran que las víctimas y sus padres tienen todo el derecho de reportar lo ocurrido a las autoridades policiales y que si deciden hacerlo es algo que no depende del número de testigos. Sí, pero no dice en el libro Pastoreen el rebaño, ni en la revista La Atalaya que les mostré. Le dice, vayan a denunciarlos. Solo dice, tienen el derecho. En la revista no dice, tienen el derecho de denunciarlo. No lo dicen. Ellos en sus discursos ya están diciendo que tienen el derecho de hacerlo. Pero la verdad es que le dicen a la víctima que se calle, que deje en manos de Jehová. A la víctima la perdonan y ustedes ya saben. Sin embargo, Karen afirma que nunca sintió el apoyo de la organización. Le creo a Karen. Nadie en los testigos de Jehová me dijo que fuera a la policía. Yo sabía que quería hacerlo, pero incluso después de decírselo a mi padre,
Él sintió que necesitaba contactarlos para saber si estábamos autorizados o no para hacerlo, dice. Díganme ustedes, si no son prácticas de una secta, ¿por qué jodido tengo que irle a pedir yo autorización a un desgraciado cuerpo de anciano o a una desgraciada sucursal para que me diga que un delito lo debo de ir a consultar con ellos? Si se me meten a robar a mi casa, le voy a decir al cuerpo de ancianos, mire, voy a la policía, déjenlo en manos de Jehová. No, vaya a la policía, hermana, en carrerita, me van a decir todo el mundo. No, pero como aquí se trata de la reputación de la organización, no del nombre de Jehová, que es un subterfugio, un escudo, ahí sí. Ellos no te estimulan a hacerlo de ninguna manera. Ninguno de ellos vino conmigo ni me brindó apoyo. Todos dicen lo mismo. Todos los artículos que les he leído dicen lo mismo, que quiero que presten atención siempre. Pese a todo, ella logró que en su caso se hiciera justicia. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque en este mundo lo que menos brilla es la justicia y nos alegramos cuando hay casos de justicia. Casi 28 años después de su primera denuncia ante las autoridades, Karen volvió a acudir a la policía. Esta vez después de que su agresor fue arrestado. Más víctimas salieron a la luz, así que terminó yendo a los tribunales y terminó condenado a los 14 años de cárcel. Cuenta. Bien hecho, bien merecido. Aunque dice Michel Foucault, un sociólogo y psicólogo francés del siglo XX, que echar a las personas a la cárcel no remedia el problema, porque salen esos desgraciados y salen peor. Eso es lo que hagamos como en los Estados Unidos, que les están cortando dejando los eunucos, porque lo vuelven a hacer. Pese a ello y a un documento publicado por los testigos de Jehová en Reino Unido entero de este año, en el que el culto expresa su rechazo rotundo al abuso sexual a menores y fija sus políticas ante este problema, señalando que las víctimas pueden acudir a la policía, Karen duda de que se trate de un cambio de fondo. Claro, la noticia les leí que es de un par de años, de 2019, y no ha habido cambio. Si ellos repentinamente dijeran, está bien, nos damos cuenta de que no va a haber 2 testigos en los casos de abusos sexuales y vamos a poner eso en un documento, entonces yo podría pensar que finalmente están empezando a entender, concluye. Bueno, y ahora les paso a enseñar que hasta en la Wikipedia salen las principales acusaciones, pero esto será otro tema que les voy a mostrar. Pero hasta la Wikipedia salen los casos reconocidos en los medios de comunicación, la política de los 2 testigos oculares, donde están los textos donde se basa. La política disciplinar de los testigos de Jehová en cuanto a faltas menores requiere faltas morales, requiere tener el testimonio de 2 testigos para establecer la culpabilidad del abusador en ausencia de una confesión por parte del infractor. En una declaración oficial, la Oficina de Información Pública de los Testigos de Jehová aplicó ese mismo principio a los abusos de menores. Este requisito ha sido propuesto tomando como partida la vigencia actual, así como la interpretación literal de algunos pasajes bíblicos. Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15, Mateo 18:16, segunda carta a los Corintios 13:1, primera carta a Timoteo 5:19, estas 2 últimas escritas por el apóstol Pablo. Deuteronomio, el 5º libro escrito por Moisés, y Mateo, el primero de los evangelios que aparece en la Biblia. En que se refieren a acusaciones que se establecieron en la boca de 2 o 3 testigos. El libro titulado Presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, que ahora se llama Pastoreen el rebaño, mañana quién sabe cómo se va a llamar. Pastoreen a la oveja que por dentro son llenas, tal vez.
Establece el procedimiento en casos disciplinarios que deben atender los ancianos de la congregación. En la unidad 5B, bajo el tema ¿Cómo manejar los casos judiciales?, explica que para que una acusación tenga validez, se requiere la prueba de 2 testigos presenciales, aunque no es necesario que ambos hayan estado presentes en el mismo momento de cometida la falta. Aplicando esta idea a partir de una carta a las congregaciones de Gran Bretaña, 11 de julio de 2002, las declaraciones de 2 testigos de eventos separados pueden ser aceptadas. Y aquí ponen un extracto de ese oprobioso manual de procedimientos, que son como los fariseos modernos. Ellos son los fariseos modernos, igual que los fariseos del tiempo de Jesús. Tenían las leyes de Moisés, que eran un montón. Y ellos, su pastoreo en el rebaño, 4.892 leyes más que ni ellos mismos las pueden cumplir y exigen que los otros las cumplan. Si hay 2 o más testigos presenciales de la misma clase de delito, pero cada uno es testigo de un incidente por separado, su testimonio puede ser considerado, todavía eso, puede ser considerado. Estas pruebas pueden utilizarse para establecer la culpabilidad. Y les paso a leer las 2 citas de Deuteronomio y de Mateo. Y se las voy a leer dentro del contexto para que vean que nada tiene que ver con eso. La de Deuteronomio 17:6 está dentro del contexto de caso de violencia. No especifica qué tipo de caso de violencia, sino que más que todo de sacrificio, de idolatría hacia que se practicaban los demás pueblos y que lógicamente los israelitas la llevaron consigo porque vivieron con los egipcios. Y antes tuvieron Isaac, Abraham, Jacob, anduvieron en el desierto también y tuvieron relaciones con los moabitas y los amonitas. El versículo 1 del capítulo 17 comienza con: no debes sacrificarle a Jehová tu Dios un toro o una oveja que tenga algún defecto o alguna imperfección, para que sepamos el contexto. Supongamos que en medio de ti, en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te dará, hay un hombre o una mujer que está haciendo lo que está mal a los ojos de Jehová tu Dios y está rompiendo su pacto y se desvía para adorar a otros dioses y se inclina ante ellos o ante el sol, la luna o todo el ejército de los cielos, cosa que yo no he demandado. Cuando te informen de este asunto, o sea que a Moisés le gustaba el chisme, por eso ellos se basan de esto, que yo tengo que estar pendiente de la vida del otro para írselo a decir a los ancianos. Esa práctica a mí nunca me gustó. Cuando te informen, en Nicaragua le llamamos bombín. Cuando te informen de este asunto o escuches hablar de él, entonces debes investigarlo a fondo. Si se confirma que esta cosa detestable ha ocurrido en Israel, tienes que sacar a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que haya hecho esta cosa mala. Y el hombre o la mujer tiene que morir apedreado. Pero era un caso de idolatría. Ahora ya vamos al 6, que es el que cita la prueba de los 2 testigos oculares. Solo se podrá ejecutar a una persona si se tiene el testigo de 2 o 3 testigos. No será ejecutada, o sea, no le volarán la gallina. No será ejecutada si se tiene el testimonio de un solo testigo. Y dice el siguiente, el 7, la mano de los testigos debe ser la primera que se levante para ejecutar a la persona y después la mano de todo el pueblo. Tienes que quitar de en medio de ti lo que es malo. Entonces aquí es un texto aislado del contexto, porque es para casos de idolatría.
Y el juicio habla que debe de estar hecho delante del pueblo. Y estos señores de la Watchtower que dicen que se ajustan a la Biblia, hacen sus comités judiciales entre los ancianos, perversos, cómplices y las víctimas. No lo hacen saber a la congregación. Ahora pasamos al 19:15, que va dirigido en una serie de normas que le da Dios a Moisés para que a su vez se las diga al pueblo. Deuteronomio significa, para que comprendan ustedes, aquí se aprende de todo un poco, de lo poco que yo sé, yo lo comparto. El conocimiento no se esconde, el conocimiento se comparte. Significa segunda ley, porque era la segunda vez que Jehová Dios le hacía hincapié a Moisés en todo lo que le había dicho ya en Éxodo, y todavía ocultándole más leyes y más al detalle y más específicas, que era cuando entraran a las naciones, cómo las iba a destruir y cómo se tenían que comportar. Entonces les voy a leer del 11 al 16 al 16 para que al 14, perdón, para que entiendan el contexto. Cuando recibas tu herencia en la tierra que Jehová tu Dios te dará en propiedad, no muevas las señales que marcan los límites de tu vecino del lugar donde los pusieron los antepasados, es decir, los mojones o los linderos. No me le voy a ir arriba a mi prójimo en la noche, me voy a levantar y voy a mover el mojón y yo voy a tener más terreno. Un solo testigo no puede condenar a nadie, sin importar el error o pecado que la persona haya cometido. ¿Cómo puede caber aquí el caso del abuso? El abuso infantil, el abusex, porque el algoritmo de YouTube, el Content ID, lo detecta y me censura. Entonces, ¿cómo puede caber aquí eso? Dígame, un solo testigo no puede condenar a nadie, sin importar el error o pecado que la persona haya cometido. El asunto debe confirmarse con el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora el 16 que le sigue, porque está basado en el 15 y les leo el anterior y el que sigue. Si un testigo malintencionado testifica contra un hombre y lo acusa de violar alguna ley, los 2 hombres implicados en la disputa se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y los jueces que estén de servicio esos días, delante de los jueces y sacerdotes. De ahí esa es una de las bases que ellos tienen para hacer un juicio en secreto. Un juicio mal habido, como el que le hicieron a Jesús, en secreto, en la noche, a la carrera. Paso a leerles el de Mateo 18:16. Que Jesús, le voy a leer el contexto, el versículo 15 y el 17, del 15 al 17, para que entendamos el contexto. Y como ven que no aplica para esa regla de los 2 testigos oculares. Por lo tanto, si tu hermano comete un pecado contra ti, vete a hablar con él a solas y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Oye, pero aquí pareciera que es una falta leve. Si cometió un pecado, un delito de que violó a mi hija o a mi hijo, ¿será eso una falta leve? Pero si no escucha, vuelve acompañado de 1 o 2 personas más para que todo asunto, ahí voy a volver a leer, pero si no escucha, vuelve acompañado de 1 o 2 personas más para que todo asunto pueda confirmarse con el testimonio de 2 o 3 testigos.
Si no los escucha a ellos, infórmaselo a la congregación. Y si ni siquiera escucha a la congregación, entonces considéralo como alguien de las naciones y como un cobrador de impuestos. ¿Captaron la idea? Que eso está fuera de lugar. Que lo considerara como un cobrador de impuestos. ¿Por qué dijo Jesús que lo considerara como un cobrador de impuestos? Porque en el tiempo de Jesús ya la nación de los judíos estaba sometida al dominio de los romanos. Y ellos odiaban a los recaudadores de impuestos, que eran de su misma raza, eran judíos, pero servían recaudando impuestos como tributo para los romanos. Oye, pero si los romanos invertían en hacer calzadas, en hacer infraestructuras y todo eso, pero los judíos los odiaban y eran de su propia raza. Como que ellos habían sido los culpables de que los invadieran. Pero bueno, ahí pues la lectura de la noticia, de esta noticia que Dorotea Duda vio en el internet mientras quería predicar, y también vio otra noticia en un... Ay, ya se me desactivó. Este lugar, cadenaser.com, ahí se puede encontrar noticias de los testigos de Jehová, porque nosotros tenemos que estar haciendo una labor de investigación para que no digan que somos mentirosos. Ay, que se me volvió a hacer, y de ahí son cosas que pasan con la señal. Usted busca, Cadena Ser se llama. Testigos de Jehová. Salen cosas muy interesantes. Vean lo que sale. Denuncian abusos sexuales a menores entre testigos de Jehová. Ex testigos de Jehová relatan su experiencia. Viven Matrix en estado puro. Es terrible. Rusia prohíbe cualquier actividad de los testigos de Jehová. Una testigo de Jehová se opone a una transfusión y muere desangrada. Una joven testigo de Jehová en coma tras rechazar una transfusión de sangre. Esta ya se las había compartido. Aquí las noticias son cortas y me gusta mucho porque es bien sintetizada. No pongo en mucho riesgo mi voz. Esta es del 17 de noviembre de 2016. Pasó en Barcelona en el año 1994. Noelia, que ahora tiene 29 años, recuerda los abusos que cuando tenía 8 por parte de un vecino, miembro destacado de los Testigos de Jehová. Se lo contó a su madre, también miembro de la organización, que informó a los líderes de la congregación que organizaron una reunión con todos. Señora, vaya a la policía, los casos que vengan. Es cierto que para que vean, pues, ¿por qué van ellos ahí? Porque eso es lo que les enseñan. Agarraron la Biblia y la hicieron a como ellos quisieron interpretar. Como ahí decía, que se fueran donde los jueces, van donde los ancianos. ¿Sí? No nos dejó Dios a la deriva. Arréglenselo ustedes por su cuenta. Vayamos a las autoridades. Para eso está la policía. Sí, lo cuenta ella en la web del periódico de Cataluña. Con mi abusador enfrente sentado,
Yo con 7 años en un sofá con mis padres al lado para que contara lo que me había hecho con él delante. Yo agachaba la cabeza y lloraba porque no quería estar allí. Y lo que se me dijo fue que no podía contar nada porque si no, Dios me iba a castigar y no iba a ir al paraíso. O sea, que no se lo contara a nadie. Además de este caso que ya investiga la Guardia Civil, según el periódico hay otro que tuvo lugar en Toledo a finales de los 70. La víctima es Israel Flores, que cuando tenía 5 años sufrió abusos del hijo de unos amigos de la familia que tenía 18 años. Bueno, yo les voy a dejar los enlaces, como siempre. Y bueno, tanta cosa que vi esos apóstatas, en la respuesta que un testigo de Jehová amoroso le dio a la apóstata, diciéndole apóstata satánica, maldita. Otra le dijo vieja loca. Y le dijo el otro amoroso hermano testigo de Jehová que cuando venga a Nicaragua la quiere matar con sus propias manos. Yo dije, se lo merece porque no pertenece a la organización de Jehová, pertenece a Satanás, está en manos de Satanás, es un instrumento de Satanás. Igualito que la serpiente que le habló a Eva, la engañó. Satanás usó a la serpiente para hablarle a Eva. Así Satanás utiliza a los apóstatas para engañarnos a nosotros, porque nosotros somos muy débiles, no somos fuertes. Yo creí que era fuerte y realmente necesito a mi hermandad, a la organización de Jehová. Y voy a estar del lado de ella, no quiero estar del lado de Satanás. Voy a orarle siempre a Jehová. Y voy a buscar de los 5 vestidos que tengo, voy a quedarme con 2. Uno en el alambre, en el tendedor, y el otro que ande puesto. Y los otros 3 los voy a vender y los voy a donar para la obra mundial de Jehová. Porque es una obra en la cual tengo el privilegio de participar, porque nunca más se va a repetir esa obra. Ya me veo en el paraíso entrando con mis 2 vestidos y Jehová me va a tener un ropero de 3,550 vestidos y 4,500 zapatos, más de los 3,000 pares de zapatos que tenía Imelda Marcos, que dicen que era la esposa del presidente de Filipinas. Ay, las cosas que uno se da cuenta leyendo. Gracias a mi madre espiritual, que la llamo cuando leo estas noticias. Y ella me dijo que en esos juicios todo es manipulado por Satanás. Gracias, Madre Espiritual. Gracias, porque Jehová te usa para que me devolvas la fe. Gracias. Gracias. Hasta volvernos a encontrar. Y en el quechua milenario, Tupanachat Calpa. Hasta volvernos a encontrar. Creo haberlo pronunciado bien. Me gustan nuestras lenguas ancestrales. Tupanachat Calpa, en el quechua milenario. Hasta volvernos a encontrar.